Mi esposo trajo a sus hermanos discapacitados a vivir con nosotros sin decirme ni una palabra. Imagínense esta escena, un martes cualquiera, de esos que huelen a desayuno apurado y pendientes por resolver, y la esposa, muy en su papel de señora organizada, empieza a notar unos movimientos raros en su propia casa. Un día, sin aviso, como si fueran repartidores de pizza ninja, llegan los hermanos del esposo, y no venían solos. Que no era visita, no señor, que se estaban mudando, y con ellos, todo un batallón de enfermeros, cuidadores, asistentes, y casi un microhospital rodante. Ella, todavía tratando de entender por qué ahora su baño tenía turno de espera, se entera que los gemelos, que eran los hermanos del marido, ahora iban a vivir con ellos. Eso sí, no fue que le pidieran su opinión, no. Aquí no hubo ni consulta, ni advertencia, ni oye, mi amor, ¿cómo ves si metemos a mi familia en la casa como si fuera hotel con todo incluido? Y aquí es donde empieza la novela. El esposo, médico de tiempo completo y con cara de todo lo hago por amor, había decidido hacerse cargo de sus hermanos sin siquiera preguntarle. ¿Y ella? Se quedó con cara de emoji confundido. O sea, ya no tenían casa, tenían sucursal de cuidados intensivos con horario rotativo. Lo curioso es que los gemelos no eran niños, pero tampoco adultos del todo. Mentalmente, se quedaron en la etapa de me encantan los dinosaurios y los cereales con premios, y físicamente, tenían el cuerpo más frágil que los vasos de cristal de la abuela. Y así, como si fuera paquete express, se trajeron la responsabilidad completa sin previo aviso. Lo más triste es que ellos, como pareja, estaban a nada de empezar su propia familia. Ya habían pasado los años duros, ya había paz en la casa, ya había tiempo, y, ¡pum!, a volar todos los planes. Como cuando haces reservación para una cena romántica y terminas cenando en la sala con 5 personas que ni conoces viendo telenovelas a todo volumen. El esposo, eso sí, traía su corazón bien puesto. Él quería salvar a sus hermanos del abandono, y eso lo había convertido en una especie de héroe silencioso, pero uno que se olvidó de que también tenía esposa. Y esa esposa, más que molesta, estaba dolida, como si la hubieran dejado fuera del equipo titular, y con justa razón. Porque el problema no eran solo los gemelos, era la forma. ¿Cómo le avientas a alguien todo un cambio de vida sin decirle ni agua va? A eso se le llama mudanza ninja con efecto colateral matrimonial. Y esa, mis estimados, fue solo la primera sacudida. Después de la mudanza ninja, nuestra protagonista, que hasta ese momento tenía su plan de vida clarito, se encuentra de pronto compartiendo casa, baño y sobremesa con 2 adultos con alma de niños, un ejército de cuidadores, y un esposo que cada vez estaba más ausente que el internet cuando más se necesita. Ahora, no es que no tuviera corazón. Ella sabía que los hermanos eran importantes, claro, y también sabía desde el noviazgo que el marido tenía ese rol casi de padre sustituto. Lo que no sabía, lo que nunca le dijeron, era que él, llegado el momento, iba a elegir a sus hermanos sobre todo, sobre ella, sobre sus planes, sobre su sueño de tener hijos, y hasta sobre su espacio personal. Y eso sí dolió. Porque una cosa es amar, y otra es no contar ni para votar en las decisiones de tu propia vida. La casa se volvió un desfile constante de ruido, movimiento, rutinas médicas, terapias y turnos de cuidado. A ratos parecía que vivía en una clínica más que en su hogar. Y en medio de todo eso, su esposo, entre guardias en el hospital y preocupaciones por los gemelos, ya casi ni la volteaba a ver. Lo poquito que compartían como pareja se redujo a pásame el arroz, ¿y ya le diste la medicina a Marcos? Así que un día, con el corazón en la mano pero la dignidad todavía de pie, se sentó con él para hablar. Y ahí es cuando el tipo se sincera. Le dice que la ama, claro que sí, pero que los ama más a ellos. Que no puede dejar de pensar en todo lo que vivieron, en lo cerca que estuvieron de no sobrevivir por culpa de unos padres que más que papás, parecían malos del cuento. Que él tiene que ser el escudo, el bastón, el protector de esos hermanos que son más hijos que hermanos. Y ella, con todo el dolor que le cabía en el pecho, entendió. Entendió que no era una competencia, pero que tampoco podía vivir como sombra en su propio hogar.
Así que, después de mucha lágrima y un par de silencios de esos que cortan el alma, hicieron un trato, poner límites, reorganizar el espacio, y más importante, darle tiempo al tiempo. El plan fue, esperar unos 3 años, ver cómo se acomodaban las piezas, y entonces decidir si querían tener un hijo o no. Mientras tanto, él se comprometió a crear espacios solo para ella. Zonas sin personal, sin cuidadores, sin gemelos, sin caos. Un rincón solo suyo. ¿Y qué creen? Que eso fue suficiente para que ella, todavía herida pero esperanzada, decidiera quedarse. Porque cuando uno ama de verdad, a veces toca quedarse y pelear por lo que sí vale la pena, aunque duela. Pasaron los meses como quien hojea un álbum viejo, y aunque al principio parecía que vivían en 2 mundos paralelos bajo el mismo techo, la realidad poco a poco fue bajando del drama al costumbrismo. Y fue ahí, justo en ese intermedio raro entre la frustración y la rutina, donde comenzó a ocurrir lo inesperado. Porque nuestra protagonista, después de haber llorado lo que no está escrito, después de haberse sentido la intrusa en su propio hogar, empezó a notar cosas que antes no veía. Cositas chiquitas, detalles, gestos, por ejemplo, como los gemelos se reían a carcajadas cuando veían caricaturas viejitas, o como la saludaban con una alegría que no fingían, como si ella fuera la estrella invitada de su pequeño mundo. Y no era que se le borrara el enojo de un día para otro. No, para nada. Pero algo se empezó a mover en su corazón cuando una mañana uno de los gemelos, el más risueño, ese que siempre usa calcetas de colores, le dijo con una sinceridad desarmante: «Gracias por cuidarnos, tú también eres como mamá». Y aunque ella no se lo esperaba, no lo había pedido, y ni siquiera lo había considerado, sintió un nudo en la garganta. Fue entonces cuando se dio cuenta, esos 2 jóvenes, con cuerpo frágil y alma de niños, no estaban robándole su vida, la estaban transformando. Y mira que no fue sencillo. Hubo días en que dudó de su decisión, sobre todo cuando escuchaba a conocidos diciéndole cosas como: «¿Y tú cuándo vas a tener hijos?», o el clásico «no te dejes». Pero algo en ella había cambiado. Lo que antes veía como una carga, ahora empezaba a tener otro color. Más suave, más cálido, más humano. Incluso empezó a compartir tiempo con ellos de forma voluntaria. No por compromiso, no por obligación. Por gusto. Les leía cuentos, armaban rompecabezas, veían películas de aventuras. Y en todo eso, sin darse cuenta, estaba descubriendo una nueva versión de ella misma. Una versión con paciencia, con ternura, con propósito. Y claro, en medio de eso, su relación con el esposo también comenzó a tomar otro tono. Ya no era la pareja de antes, claro que no. Ahora eran algo más complejo, pero también más sólido. Con más silencios compartidos, pero también con miradas que decían: «Aquí seguimos». Un día, sentados en el jardín mientras los gemelos se divertían haciendo burbujas de jabón, ella se sorprendió a sí misma pensando: «A lo mejor no necesito ser mamá como lo imaginé. A lo mejor ya lo soy, a mi modo». Y en esa reflexión empezó la semilla de algo nuevo, no un cambio de vida, sino una nueva forma de vivir. Nuestra protagonista, que durante años había jugado al «si quiero hijos, bueno, mejor no, o tal vez», empezó a notar que ya no sentía esa urgencia. No porque se hubiera rendido, sino porque, sin querer, ya tenía algo que la llenaba de propósito: los gemelos. Esos 2 muchachos con alma de niño, que antes eran los hermanos del esposo, ahora ya no eran ajenos. Se habían convertido en parte de ella. No por papeles, no por genética, por convivencia, por afecto, por los desayunos con cereal y risas, por los abrazos sinceros, por las historias repetidas 1000 veces, porque ellos, sin planearlo, la habían vuelto parte de su mundo. Y eso, amigos, eso no tiene nombre, pero tiene peso. Fue por esos días que empezó a involucrarse más allá del hogar. Se metió a fundaciones, empezó a leer sobre cuidado a personas con discapacidades, a interesarse en temas que antes ni le pasaban por la cabeza. Se volvió casi embajadora del buen trato y la empatía. De esas personas que te agarran del brazo y te dicen sí se puede, pero hay que hacerlo con corazón. Y entonces,
en una de esas terapias matrimoniales a las que todavía asistían de vez en cuando, mientras hablaban sobre el famoso plan de los hijos biológicos que habían pospuesto, ella soltó una verdad que ni ella misma sabía que llevaba dentro. Ya no quiero tener hijos, al menos, no de la manera que pensábamos. El esposo, que es de esos que escuchan con el alma cuando realmente les importa, no se sorprendió. Solo asintió con una mezcla de alivio y cariño, porque él también lo había notado, que su casa ya estaba llena, que el amor ya se había multiplicado, que los gemelos, sin que nadie lo planeara, habían traído un tipo de familia distinto, pero igual de válido. Y entonces, ¡pum!, el cambio fue completo. De la frustración por no tener lo que soñaban, pasaron a agradecer lo que tenían. Y eso, señoras y señores, se llama evolución temperamental con honores. La vida seguía con sus rutinas, sí, pero ahora tenía otro sabor. Ya no era resignación, era elección. Y eso marcaba la diferencia. Resulta que con el tiempo, nuestra protagonista no solo se adaptó, se transformó. Ya no era la esposa que caminaba con duda entre las paredes de su casa. Ahora era el alma del lugar. Y los gemelos, esos mismos que llegaron sin avisar como huracán en domingo, eran su día a día, su inspiración, su familia con todas sus letras. Un día, mientras le ayudaba a uno de ellos a resolver un rompecabezas de animales, pensó: esto me llena más que cualquier oficina, más que cualquier curso, más que cualquier plan de antes. Porque ahora su propósito tenía nombre y risas, y caminaba por la casa con pasos torpes pero sinceros. Su esposo, ese hombre que en su momento pareció desconectado del matrimonio, también cambió. Empezó a verla diferente, con la mirada de quien sabe que encontró a la compañera ideal. Porque ella no solo se quedó, también eligió quedarse. Eligió formar parte de algo que, aunque no era fácil, era profundamente humano. Y no faltó quien la llamara ingenua, quien pensara que estaba renunciando a su propia familia. Pero lo que no entendían era que había creado una familia a su manera. Sin pañales, sin guarderías, sin llantos de madrugada, pero con cariño diario, con abrazos sinceros, con historias contadas 100 veces y siempre nuevas. Y por si fuera poco, encontró una nueva pasión: escribir libros infantiles. Inspirada por los gemelos, por sus ocurrencias, por su ternura, empezó a contar historias con personajes que parecían sacados de un mundo entre la niñez y la resiliencia. Libros llenos de humor, de esperanza, de esas pequeñas lecciones que uno aprende sin querer. La casa se volvió un hogar peculiar, uno donde había reglas, claro, pero también juegos, donde las cámaras seguían vigilando por seguridad, pero el ambiente ya no era de tensión, sino de rutina amorosa. Un hogar donde el amor no llegó como se esperaba, pero llegó en abundancia. Y el final, bueno, el final no fue como ella lo imaginaba al principio. No hubo bautizos ni fotos con ultrasonidos, pero sí hubo cenas en familia, tardes de cuentos, caminatas tranquilas por el jardín. Y sobre todo, hubo paz. Porque entendió que no siempre se necesita parir para ser madre. A veces, solo se necesita estar, amar, y dejarse transformar por quienes más lo necesitan. Y así, sin más drama, sin aplausos ritronadorantes, pero con una sonrisa honesta, ella se quedó ahí, con su esposo, con los gemelos, y con la certeza de que su vida, aunque diferente, era absolutamente suya. Y hermosa. Si te gustó la historia, dale like, comenta qué opinas y suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Hasta luego.